¿Qué tal? Buenas tardes. Pues nada, llegados a este punto, tenemos ya en los micrófonos de Vive Radio a Lidia Alonso, alergóloga, que nos va a ayudar a entender un poco por qué este auge de alergia en las cupresáceas. ¿Qué tal, Lidia? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, está habiendo un aumento de alergia al polen de las cupresáceas por parte de la gente, así que vamos a ir por pasos, si te parece. Lo primero que te quiero preguntar es, ¿cuáles son los principales síntomas que experimentan las personas con alergia al polen de las cupresáceas? Bueno, pues como casi todos los pólenes, la clínica fundamental es la rinoconjuntivitis, o sea, afectación de los ojos, de la nariz, con, bueno, pues muchos estornudos, que tienes mucha hidrorrea, mucha agüilla que te cae por la nariz, te pica la nariz, la tienes bloqueada, te pican los ojos, te lloran, se te ponen rojos y algunos pacientes incluso llegan a tener asma. Eso pasa con casi todos los pólenes y con las cupresáceas lo mismo. Lo que pasa que las cupresáceas se caracterizan porque tienen una afectación muy importante de la conjuntiva, afectan mucho a los ojos, ¿vale? Y la buena noticia es que producen muy poco asma, pero el paciente suele empezar normalmente con un picor muy intenso de los ojos. Luego afecta a la nariz normalmente. Vale, o sea que no es como tal con un resfriado, tiene ciertas similitudes, pero también ciertas diferencias. Sí, tiene ciertas similitudes. De hecho, durante mucho tiempo, la alergia a cupresáceas, por la época en la que polinizan en enero, febrero, esta alergia estaba subestimada, se confundía mucho con infecciones víricas respiratorias. ¿Sabes? Por ser en enero, febrero, nadie pensaba en un polen. En el año 95, sí que, 1995, sí que un grupo de Madrid ya lo describió y se consiguieron unos extractos y vimos que sí, que muchos de esa clínica estaba motivada por esta alergia. Pero sí que es verdad que, pues si antes se suponía que un 5% de la población podía tener esta alergia en invierno, ahora ya hay estudios que dicen que es más del 20%, porque ha ido creciendo muchísimo. ¿Por qué ha crecido tanto? Pues porque las arizónicas, que es Cupressus arizónica, es el principal polen de esta familia, que produce alergia, se utiliza para hacer setos en las ciudades. Entonces está en todos los sitios, en jardines, parques, urbanizaciones. Entonces es un tipo de planta que crece muy bien, es muy fuerte, dura mucho, se adapta muy bien a distintas condiciones ambientales y pues ha ido a más, ha ido a más. Y además su polinización con el cambio ambiental, pues antes era más recortada y ahora se extiende muchos meses más. De hecho, en Burgos este año hemos tenido hasta picos en noviembre. Hemos tenido algún pico en noviembre, aunque realmente la polinización potente es enero, febrero, incluso principios de marzo. ¿Por qué justamente este invierno está siendo tan complicado para los alérgicos y concretamente de las cupresáceas, que está teniendo este invierno así característico? Bueno, por las condiciones ambientales. Siempre los pólenes se rigen, casi siempre las polinizaciones van un poco con las lluvias, con las temperaturas y en este momento sí que estamos teniendo las últimas 2 semanas, así hemos tenido picos importantes, pero bueno, todos los años tenemos. Burgos en concreto es una ciudad que tiene muchísima polinización de cupresáceas. Incluso en algún año hemos dado las máximas de España. En el 2011 dimos las máximas, pero con diferencia. Y el año pasado, por ejemplo, en febrero, tuvimos concentraciones algunos días de hasta 800 granos por metro cúbico. Son las mediciones que se hacen de pólenes, que pueden ser o diarias o suma de todos los pólenes, de todos los días. Joder, qué barbaridad, 800 es que es una cifra demoledora. Eso fue el año pasado, en febrero, no sé exactamente qué día, pero sí que hubo cifras de ese tipo. Este año todavía no hemos llegado a esos niveles, pero sí que hemos tenido niveles ya bastante altos. Has hablado, has hablado del clima. ¿Cómo influye que el clima y que las temperaturas sean ligeramente más cálidas en la concentración de este polen?
pues es lo que te explicaba antes, que polinizan más y encima duran más tiempo la polinización, porque eso favorece que crezcan más, con buena temperatura crecen más, y si crecen más, pues emiten más pólenes, se hacen más fuertes. ¿Qué medidas Es ese tipo de cosas. Vale, sí, sí. Dime, perdona. Te quería preguntar, Lidia, no. ¿Qué medidas preventivas puede tomar las personas alérgicas para protegerse de estos altos niveles de polen durante el invierno? Bueno, pues lo primero siempre, si tienes síntomas en una época determinada, saber que eres alérgico a eso. Por supuesto, no confundirlo con otro tipo de, de alergias. Pero bueno, pues son casi todo cosas bastante lógicas. Pues mira, no salir a parques en días cálidos y ventosos, porque el viento favorece que se mueva y que tengas más exposición, no ventilar las casas todo el día para que no se meta el polen en casa, los días de altas polinizaciones que se pueden mirar en las páginas donde vienen los pólenes, no colgar la ropa fuera de casa, cuando sales fuera a la calle. Yo siempre recomiendo a mis pacientes que lleven gafas de sol, porque afecta, como te explicaba antes, afecta mucho al ojo y el 40% del polen impacta en la gafa, te defiende bastante. Incluso hay gente que se pone mascarillas, también hay gente que se pone en la nariz un poco de vaselina para que se quede ahí pegado el polen y cuando llegan a casa se lo retiran. No ir en el coche con las ventanillas abiertas, no ir los días de polinización importante en bici. Bueno, pues son casi todo cosas bastante lógicas, ese tipo de cosas. ¿Crees que la situación de las alergias al polen de las cupresáceas va a empeorar en los próximos años, teniendo en cuenta el cambio climático y la proliferación de especies de árboles que las producen, como has contado antes? Pues sí, lo lógico es que, y es lo que se va demostrando en los últimos 20, 30 años, que ha ido a más. Sí, lo lógico es que sí, que sea así. Vale, hemos hablado de las recomendaciones o medidas preventivas que pueden tomar esas personas alérgicas que lo sufren, pero tú como profesional, ¿qué recomendaciones podrías dar a los urbanistas y responsables de jardines públicos y privados para mitigar el impacto de estas alergias al polen, de estas especies? Bueno, pues eso se debería de consultar muchas veces, qué especies hay que poner y valorar un poco las zonas y todo. Pero bueno, indudablemente lo que hay que hacer es podarlas para que no crezcan en exceso, porque cuanto más grandes son, más polen emiten, lógicamente. Y bueno, pues sí, algunas veces habría que valorar qué se debe poner o no, pero es muy difícil quitar quitar todas las cupresáceas y todo, porque bueno, también tienen, las plantas también tienen su misión, ¿sabes? Es un poco complicado, pero desde luego la poda es muy importante. No, claro, te entiendo lo que dices, que es difícil encontrar también el punto medio entre que no haya ninguna, que obviamente tampoco es el plan, y Mm, ese punto medio donde no se perjudique a la mm, gente que la sufre y además hay gente que lo mm. pasa muy mal con la alergia. Sí, efectivamente. Pero bueno, en esta zona pasa esto, pues en Andalucía tienen el problema del polen del olivo. Es que polenes hay muchísimos y la verdad que a lo largo del año los pacientes que son polisensibilizados a polen pueden estar todo el año uniendo un polen a otro, ¿sabes? O sea, pueden empezar ahora en esta época con alergia a polen de cupresáceas y luego les viene la alergia a quercus y luego les viene la alergia a plátano de sombra, a olivo, a gramíneas, a malezas y al final acabas todo el año uniendo un montón de pólenes. Vas empalmando alergias casi, ¿no, Lidia? Eso es, más o menos, eso es lo que te quería decir, sí. La última, Lidia, y despedimos si quieres. No sé si nos puedes adelantar, esbozar un poco si esta primavera va a ser especialmente complicada para los alérgicos. ¿Cómo divisas la primavera? Mira, yo francamente casi todos los años dan unas previsiones determinadas, pero por lo que ha llovido en el otoño, bueno, como ha ido el clima previo, pero yo francamente en Burgos mi experiencia es que depende mucho, mucho de lo que pase
durante el tiempo de primavera, porque si en primavera, como ha habido algunas primaveras, empieza muy pronto y tenemos picos de gramíneas en abril, a lo mejor 10 días, que hay un poco de polen y tal, pero luego en mayo, junio, como ha pasado algunos años, hace mucho frío y se pone a llover, el polen no sube, ¿sabes? Claro. Entonces, yo creo que depende más de lo que, en Burgos en concreto, de lo que venga que de lo que ha pasado. Vale, pues muchas gracias, Lidia. Aquí Nada, hemos estado con Lidia Alonso, alergóloga, y como ven, una más que experta en el tema de la alergia que a tanta gente involucra. Muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista, Lidia. gracias a vosotros. Hasta luego.